Quédate en Aquí Entre Nos con Julio César Labrador. ¿Qué tal, amigos? Bienvenidos a Aquí Entre Nos, un programa pensado en los maestros de escuela sabática. Como verán, nos tocó grabar fuera del estudio porque este patógeno viral del que todo el mundo está hablando nos cambió la vida literalmente de la noche a la mañana. Esto nos demuestra la verdad de aquella declaración que asegura que los eventos finales serán rápidos. Por lo tanto, estamos frente a un anticipo de lo que sucederá inmediatamente antes de la segunda venida de nuestro Señor Jesucristo. Por lo tanto, recuerden las palabras del Salvador que nos dice que cuando estas cosas comiencen a suceder, erguíos, porque vuestra redención está cerca. Así que nos tocó conducir la lección final del libro de Daniel en un momento histórico y sin igual. Pero algunos a lo mejor pensarán, ¿para qué prepararse para dar la lección si al fin y al cabo la mayoría de nuestros templos están cerrados y no vamos a poder dar la escuela sabática? Pues permíteme decirte que hay una forma diferente de ver esto. Ahora es cuando más se necesita de ti como maestro de escuela sabática. El pueblo de Dios necesita ser guiado. Esa clase es tu pequeña Grey y Dios te puso frente a ella para que la puedas conducir justo ahora en la que todos están recibiendo una cantidad de bombardeo informativo a través del cual el temor, el pánico, el miedo está llenando los corazones. Se necesita de una persona de su confianza, en alguien que ellos estén acostumbrados a ver como líder natural para que los inspire, para que los levante, para que los conduzca, para que no tengan miedo. Así que a mi manera de ver, tú fuiste puesto como una bendición para tu iglesia. Por lo tanto, te invito a que idees mecanismos a través de los cuales inspires a tu clase con las lecciones de la escuela sabática. No sé, puedes tenerla a través de llamadas telefónicas o videollamadas, enviando audios o utilizando las redes sociales. Pide al Señor que te inspire porque tú eres el intermedio por el cual Dios los va a inspirar también a ellos. Así que, mi querido maestro de escuela sabática, preparemos entre todos un pueblo para que se convierta en ese remanente que alce la voz en el mismo tono en que Daniel terminó su libro. ¿Recuerdas hace 13 semanas cómo comenzamos? Estaba Nabucodonosor invadiendo Jerusalén y llevando cautivos a Babilonia. Pero ¿cómo estamos terminando la lección este trimestre? Con Miguel, el gran príncipe que se ha levantado para sacar de la Babilonia escatológica a su pueblo y conducirlo hacia su morada en la Nueva Jerusalén. ¿Estás listo entonces para cerrar con broche de oro esta extraordinaria aventura bíblica que significó el estudio del libro de Daniel? Pues entonces, comencemos. Las herramientas básicas para cada segmento de tu repaso están en El Sábado Enseñaré, el título que identifica el material auxiliar para el maestro. Repasa con tu clase las páginas 154 a 157 de tu folleto de maestros, porque ahí encontraremos la esencia de lo que le debemos decir a la clase esta semana. Primer segmento, motiva, 1 minuto. Acelera el corazón de tus alumnos motivándolos con una razón válida de por qué esta lección es importante para sus vidas. Prueba diciéndole a la clase lo siguiente: ¿sabes lo que implica para ti que Miguel, el gran príncipe, está de parte de los hijos del pueblo de Dios? Pues este repaso se ocupa precisamente de encontrar esa respuesta. Y sin decir más, pasa a la siguiente sección porque el ambiente está listo para que tu clase te siga. Segundo segmento, explora, 15 minutos. Extrae de la mente de tus alumnos los 3 aspectos más edificadores del carácter que la lección contiene.
Resultará muy positivo que le digas a tu clase que en las 2 últimas lecciones hemos estado viendo la última visión del libro de Daniel. En el capítulo 10 pudimos observar cómo se ponía el marco general, el gran conflicto entre Cristo y Satanás. Se vio claramente esto entre la guerra de los zares, el príncipe de Persia y Miguel, el gran príncipe. En el capítulo 11 remarcamos cómo los imperios mundiales fueron puestos bajo la lupa de los detalles. Contemplamos cómo resurgió la Babilonia mística y apocalíptica en la figura del rey del norte. Y ahora, en el capítulo final, observaremos cómo se levanta Miguel, el gran príncipe, el gran zar, para llevar al pueblo de Dios a la victoria y definitivamente triunfar sobre el máximo de todos nuestros enemigos, la muerte. Cuando Miguel se levanta, ocurren cosas extraordinarias. Se purifica el santuario. El Hijo del Hombre recibe el reino frente al Anciano de Días y cae la roca para destruir todos los reinos físicos y espirituales y darle lugar al eterno reino de Dios. Así que estos son los 3 puntos que la lección de esta semana destaca. Número 1, Miguel, el gran príncipe. Cuando estuvimos estudiando Daniel capítulo 10, nos dimos cuenta de las similitudes que existían entre Miguel y nuestro Señor Jesucristo. Llegamos a la conclusión, basados en la revelación de Daniel 10 y la de Apocalipsis 1, que se trata del mismo Hijo del Hombre. Por lo tanto, el Señor Jesús no solamente se ha estado revelando en este capítulo, sino a lo largo de todo el libro de Daniel. Veamos. En el capítulo 3 era el 4.º hombre en el horno de fuego. En el capítulo 7 era el Hijo del Hombre que se presenta ante el Anciano de Días. En el capítulo 8 era el príncipe de los ejércitos, mientras que en el capítulo 9 era el Mesías príncipe que sería cortado a la mitad de la semana. En el capítulo 10 era el varón vestido de lino y en el capítulo 12 es Miguel, el gran príncipe. Por favor, pídele a tu clase que lea Daniel capítulo 12, versículo 1 y después de esto pregunta ¿qué 3 cosas nos dice este texto acerca de Miguel? Permite que tus alumnos puedan participar y al final, entre todos, saquen la respuesta. Las 3 cosas son, número 1, Miguel se levantará. En segunda instancia es el gran príncipe y en tercer lugar se dice que está de parte de los hijos de tu pueblo. Hablemos de la primera expresión, se levantará. El vocablo hebreo que aquí se utiliza es amad, que significa en un contexto militar hacer formación o tomar posición. Inmediatamente lo que nos viene a la mente es un contexto de guerra, un ejército preparándose para la batalla. Pues bien, en el libro de Daniel hemos visto el fluir de los imperios, Babilonia, Medo-Persia, Grecia, Roma papal. Todos ellos se han instalado en el poder después de guerras. Sin embargo, ahora le toca el turno a Miguel, el gran príncipe, que viene a enfrentarse al enemigo final, derrocarlo y entonces instalar el eterno reino de Dios. Pero esta palabra también puede utilizarse en un contexto judicial. Es decir, que cuando Miguel se levanta, lo hace frente a un tribunal con el objetivo de defender a todos aquellos a quienes él está representando. Miguel nos está defendiendo en el juicio investigador. La segunda expresión es el gran príncipe. Ya estamos familiarizados con el vocablo hebreo para príncipe, ¿lo recuerdas? Es zar. Esta palabra tiene 3 connotaciones. La primera la vincula con la realeza, significa príncipe o rey. La segunda tiene una connotación militar, significa comandante. Y la tercera es un término técnico para referirse al sumo sacerdote. Pues bien, cuando Miguel, nuestro zar, se levanta, lo hace en estas 3 calidades. Como rey, viene a llevarnos a su reino. Como comandante en jefe de las huestes celestiales, viene a protegernos.
y como sumo sacerdote intercede por nosotros en el santuario celestial. Y la última expresión es está de parte de los hijos de tu pueblo. La expresión estar de parte de en hebreo es omed y literalmente significa defender o proteger. Esta expresión está enmarcada en un contexto muy particular, el tiempo de angustia sin precedentes. Aquí el pueblo de Dios puede estar tranquilo porque Miguel frente a sus enemigos los protege. En el santuario celestial lo representa y frente al juicio los defiende. Pasemos ahora al punto número 2 de Explora, la resurrección. Este no solamente es uno de los puntos importantes de esta semana, sino de todo el trimestre. Asegúrate, querido maestro, de que tus alumnos puedan comprenderlo claramente. En primera instancia, invítalos a leer Daniel capítulo 12, versículo 2, y después de esto pregúntales qué significa dormir en el polvo de la tierra y cómo puede alguien despertarse de eso. Permite que tu clase pueda opinar. Para nosotros es claro que la muerte es como un sueño porque el Señor Jesús lo declaró en ocasión de la muerte de Lázaro. Cuando alguien muere, su cuerpo vuelve al polvo de donde fue creado. Esto nos hace pensar en Génesis capítulo 2 versículo 7 y hay una conexión estrecha con lo que enseñara Salomón en Eclesiastés capítulo 12 versículo 7 con referencia al estado de los muertos. De esto se deduce que dormir en el polvo de la tierra es otra forma de hablar de la muerte. Pues bien, si alguien está muerto porque duerme en el polvo de la tierra, ¿cómo puede despertarse de ahí? Este es uno de los textos que más explícitamente hablan en el Antiguo Testamento en cuanto a la resurrección. Aquí, la palabra como tal no está escrita, sin embargo, el concepto resulta absolutamente evidente. Pero hablemos un poco más profundamente acerca de la resurrección. La Biblia nos enseña que el milenio o periodo de 1000 años descrito en Apocalipsis 20 está enmarcado por 2 resurrecciones. Se les llama respectivamente a cada una de ellas la primera y la segunda resurrección. Ambas tienen un carácter exclusivo. El apóstol Pablo en 1 Tesalonicenses capítulo 4 versículo 16 nos dice que quienes participarán de esa resurrección serán los muertos en Cristo. Y en 1 Corintios capítulo 15 versículo 52 se nos indica que la naturaleza que tendrán los resucitados será incorruptible. Pues bien, ningún impío podrá participar de algo como eso. Por otro lado, Apocalipsis capítulo 20, versículos 5 al 10, nos indica que después del milenio vendría otra resurrección de la cual participarán los impíos, que cuando se levanten serían engañados por Satanás y que finalmente recibirían el castigo final. Es obvio que ningún justo participaría de algo como esto. Pero la resurrección de la cual se nos habla en Daniel capítulo 12 versículo 2 es absolutamente diferente a aquellas porque esta tiene la característica de ser mixta. La Biblia dice que resucitarán unos para vida eterna y otros para vergüenza y confusión perpetua. Quiero remarcar que no se dice para muerte eterna, sino para vergüenza y confusión perpetua. Esto nos indica que hay una tercera resurrección, pero que no la podemos llamar así porque no es después de la segunda, más bien es antes de la primera, por lo cual en nuestra teología la hemos llamado la resurrección especial. De ella participarán, por un lado, los que traspasaron a Jesús, según Apocalipsis 1:7, y por el otro, los que reciban la bienaventuranza de Apocalipsis 14:13, de morir en el Señor a partir de la predicación del mensaje de los 3 ángeles. Vamos ahora al punto número 3 de Explora, los tiempos proféticos.
De todo Daniel, probablemente este sea uno de los aspectos que más interpretaciones haya tenido. Sin embargo, en este programa nos vamos a adherir a lo que la Asociación General, a través de la Escuela Sabática y del folleto de este trimestre, está enfocando como su interpretación. Obviamente no vamos a ser dogmáticos, pero sí encontramos que hay aspectos bastante razonables para adherirnos a este concepto. Por favor, en clase, lean Daniel capítulo 12, versículos del 4 al 13 y después de esto traten entre todos de encontrar los diferentes periodos de tiempo que aquí se expresan. Comencemos con el primero, el tiempo del fin. Lo encontramos en el versículo 4. La expresión hebrea es Ed Kest. La primera vez que se la menciona está en Daniel 11:40, en donde se nos habla de que el rey del sur atenta contra el del norte. El contexto nos indica que se trata del momento en que la Revolución Francesa hace que el papado caiga en 1798. Daniel sigue hablándonos del tiempo del fin hasta llegar al capítulo 12, versículo 4. Lo que nos indica que este periodo, el tiempo del fin, comienza en 1798 y llega hasta la resurrección especial. En segunda instancia tenemos los 3 tiempos y medio de Daniel 12:7. Esta es en realidad la segunda vez que en el libro se nos menciona este periodo. La primera de ellas fue en Daniel 7:25. Allí se nos habla de los 1260 años en los que el cuerno tendría supremacía. Esto ocurre en ocasión de la ascensión al poder por parte del papado en el 538 y culminan con su caída en manos de los franceses en 1798. Llegamos ahora al tercer periodo profético, los 1290 días o 1290 años. Ustedes saben que estamos tratando una literatura profética apocalíptica y que el principio del día por año se debe aplicar a los periodos de tiempo. Pues bien, el autor considera que según el contexto estamos hablando del año 1798. Por lo tanto, ese debe ser el año en que culminan estos 1290 días. Para poder rastrear el inicio, debemos retroceder en la historia esta misma cantidad de años que nos lleva al 508. ¿Qué ocurrió en ese año? Tanto historiadores como intérpretes todavía no se ponen completamente de acuerdo, pero hay un acontecimiento que surge con mucha fuerza y es la conversión o el bautismo del emperador francés Clodoveo a la fe católica. Esto nos abre la puerta al siguiente periodo profético, los 1335 años de Daniel 12:12. Pues si en 1798 se cumplieron 1290 días, llegar a 1335 es avanzar 45 años más. Esto nos ubica en 1843, un periodo crucial para nuestra iglesia. En ese año se encontraba en pleno apogeo la predicación milerita de la purificación del santuario basada en Daniel 8:14. Y aquí tenemos una conexión fabulosa entre Daniel 12:12 y Apocalipsis 14:13. En ambos casos se nos habla de una bienaventuranza. En Daniel se nos dice que bienaventurados los que lleguen a 1335 días. En Apocalipsis se nos dice bienaventurados los muertos en el Señor que mueren de aquí en adelante. En ambos casos el contexto es la resurrección especial. Y llegamos entonces al último de los periodos proféticos de Daniel 12. Está en el versículo 13 y lo hemos llamado el fin de los días. Aquí se nos dice que al fin de los días Daniel se levantará para recibir su porción o su heredad. Nos hace pensar evidentemente en la resurrección de Daniel. Y recibir su heredad o su porción tiene que ver con la repartición de la tierra que hizo Josué después de la conquista de Canaán.
Entonces, por contraste, esto nos quiere llevar a pensar en la recepción de la tierra prometida después de que Miguel haya triunfado sobre los poderes de este mundo. Pero aquí debemos hacer una clarificación muy especial. Uno es el fin de los días y otro es el tiempo del fin. El tiempo del fin concluye con la resurrección especial, pero el fin de los días llega con la primera resurrección o resurrección de los justos. Algunos considerarán que la distancia en tiempo entre la resurrección especial y la primera resurrección es básicamente mínima. Yo concuerdo con eso. Sin embargo, me pareció apropiado hacer esta última clarificación. Tercer segmento. Aplica 12 minutos. Plantea simulaciones de la vida real con escenarios que necesiten soluciones basadas en lo estudiado, estimulando así la participación. Los siguientes escenarios buscan llevar todo lo estudiado a la aplicación. Yo les preguntaría en primera instancia a nuestros alumnos qué seguridad les brinda a ellos saber que Miguel es nuestro rey, sacerdote y abogado. El segundo escenario hipotético es el siguiente. ¿Cómo le explicarías a alguien joven en la fe la diferencia entre la resurrección especial y la primera resurrección? Y de todos los periodos de tiempo de Daniel 12, ¿cuál es el que más te llama la atención y por qué? Cuarto segmento. Crea 2 minutos. Lleva la lección más allá de la clase. Desafía a tus alumnos a realizar una tarea durante la semana. Ya que tenemos que quedarnos por mucho más tiempo en casa durante estos días, invita a tu clase para que comparta en las redes sociales su esperanza en la segunda venida y en la resurrección. Y para despedir a tu clase, concluye la lección de una manera sencilla y elegante. Miguel se levanta para protegernos de los poderes perseguidores, representarnos ante el tribunal celestial y liberarnos del poder de la muerte. Y antes de despedirme, quiero compartir contigo que la próxima semana iniciaremos un nuevo trimestre en el cual estudiaremos cómo interpretar las Escrituras. Alabo al Señor porque muchos intérpretes alarmistas van a quedar sin adeptos, porque el pueblo de Dios sabrá cómo diferenciar la verdad del error. Bueno, mis amados, esto fue Aquí Entre Nos, un programa pensado en los maestros de escuela sabática. Nos vemos la próxima semana y recuerda, crece compartiendo tu esperanza, porque Cristo viene pronto.